Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana. En los últimos 20 años, o tal vez un poco más, el país ha visto la transformación de la banca costarricense, de una banca estatal a una banca mixta. Pero también está viendo un proceso de desarrollo amplio a partir de que todos los usuarios de la banca cada vez más se están acercando a resolver sus problemas a través de medios electrónicos. ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el futuro de la banca en Costa Rica? De eso vamos a hablar hoy. Y como la caballerosidad siempre impera, vamos primero a saludar a la colega periodista del Financiero, Hilda González. Gracias, Hilda. No es la primera vez que estás acá. No, muchas gracias, Alan, por la invitación. Muy complacida de acompañarlos en este programa. Mario Rivera es el gerente general del Banco de Costa Rica y le damos la más cordial bienvenida. Don Mario también es un amigo. Gracias por compartir con nosotros en este programa. Sí, muchas gracias, Alan, y a la orden, como siempre. Don Gilberto Serrano, gerente del Banco La FICE. También, don Gilberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Estamos a la orden. Y don Víctor Acosta, que es el director de Banca para el Desarrollo del Banco Nacional, porque ese tema, indiscutiblemente, lo vamos a tener que tocar. Gracias por estar acá. Muchas gracias, muy amable por la invitación y gustoso compartir en esta mesa. Vamos a pedirle, si me permite, Hilda, pedirle a los representantes de los bancos que primero nos hagan un diagnóstico de lo que ellos consideran el presente y el futuro de la banca, y luego vamos a hacer un cierre con usted que tiene tanta experiencia en este tema. Don Mario Rivera. Sí, claro. Bueno, nosotros en el país tenemos un sistema de banca mixta. Cuando hablo de este tema es que conviven la banca del Estado y los bancos privados. Este es un modelo que el país ha venido consolidando en los últimos 20, 25 años y me parece que es un sistema, sobre todo ahora que se presentó la crisis financiera mundial, es un sistema que actuó y trabajó a la perfección, digámoslo así, porque cada uno de los sectores suplió condiciones financieras necesarias para, digamos, tapar algunas necesidades que teníamos o tuvimos durante este tiempo. Así la banca del Estado suplió algunas condiciones de recursos a la actividad económica, cuando la banca privada tuvo por diferentes circunstancias, digámoslo así, que recoger velas, y en otras circunstancias donde los bancos del Estado han tenido que ser un poco más conservadores, la banca privada es la que ha venido a suplir esas necesidades financieras de la actividad económica del país. Y yo soy un fuerte creyente de que una de las enseñanzas que nos ha dejado la crisis financiera mundial, que no nos afectó tanto, ¿verdad?, indirectamente, no como en otros países más desarrollados, pero fue que el modelo que hoy tiene la banca, donde convive banca comercial del Estado y banca privada internacional, es un modelo, digamos, que ha funcionado, a lo tico, pero ha funcionado, requiere algunos ajustes, sobre todo de tipo regulatorio, de nivelar un poco la cancha entre las condiciones que tenemos los bancos del Estado y los bancos privados y viceversa, para que el sistema mismo sea muchísimo más eficiente. Y me parece, comparándolo con otros sistemas, sobre todo de la región centroamericana, excluyendo a Panamá, que nosotros contamos con un sistema de banca, un sistema financiero bastante desarrollado, más agresivo que el resto de los sistemas centroamericanos, y que yo creo que entre todos estamos haciendo un esfuerzo importante por adquirir las mejores prácticas bancarias, de manera de que sobre todo el cliente, que es la razón de ser de estos bancos, tenga cada vez más y mejores servicios financieros. Me parece que ahí podríamos situar, digamos, mi perspectiva. Don Gilberto, don Mario plantea de que ha existido un tipo de pesos y contrapesos en el manejo entre la banca privada y la banca del Estado en función inclusive de atender la crisis. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo coincido con Mario en que el sistema costarricense es un sistema muy particular. Creo que es único en la región. Y si nos vamos
todavía un poquito más, a 1980, donde prácticamente el 100% del sistema bancario era estatal. Habían algunos bancos privados, pero muy pequeñitos y haciendo funciones muy específicas. A partir de ese momento se comienza a desarrollar el sector privado bancario, y creo que vino a hacer un cambio, yo diría, muy bueno para el país, porque los bancos estatales en esa época estaban un poco dormidos, y la entrada de los bancos privados vino a despertar a los bancos estatales, y se generó una competencia que yo creo que ha sido muy sana y ha sido lo que ha hecho que el país se haya logrado desarrollar con mayor rapidez en los últimos 20 años. Me parece que el sistema funcionó durante la crisis, me parece que el sistema está funcionando, y creo que también como Mario, de que hay que simplemente hacer algunos ajustes para lograr que tanto los bancos estatales como los bancos privados jueguen en la misma cancha. Don Gilberto agrega como que ha sido bastante oportuno este desarrollo, don Víctor, pero ¿realmente ha sentido el beneficio el costarricense de a pie sobre toda esta estructura? ¿Cómo ve usted este diagnóstico? Bueno, yo creo que la apertura de la banca en general, del sistema bancario, ha permitido que cada vez más costarricenses tengan acceso a financiamiento, a opciones de ahorro, a opciones de inversión, a servicios electrónicos. El cliente nuestro cada vez necesita disponer de más opciones de hacer transacciones y de hacer algún tipo de trámites sin ir a las oficinas del banco. Eso hace que utilice mejor su tiempo, que desperdicie menos tiempo y que lo vuelva más productivo. Si uno se retrotrae y ve la cantidad de vivienda, por ejemplo, de viviendas que han financiado los bancos en general, así como otro tipo de movimientos cooperativistas, asociaciones solidaristas, eso tiene un impacto muy importante en la sociedad, en lo que es el mejoramiento de la calidad de vida, en ese caso de los que tienen acceso a una vivienda propia. También en el caso de pequeñas empresas. Recién comentábamos que en el sistema bancario debe haber más de 1 millón de millones de colones, estamos hablando de 2.000 millones de dólares, en este momento en crédito a micro, pequeñas, medianas empresas que tienen todos los bancos públicos y estatales. Eso obviamente genera una dinámica productiva y una democratización del acceso al crédito y a la producción muy importante para el país. Entonces yo creo que sí se ha visto beneficiado en acceso a servicios, a productos, también al mejoramiento en la calidad del servicio que recibe el cliente de nosotros, de los bancos. Sin querer decirle que le vamos a poner el cascabel al gato, pero a ver, ¿cómo lo ve mi querida colega periodista? Bueno, no, yo quisiera que más bien nos explique, o alguno de ustedes tres nos diga qué es lo que falta para nivelar ese terreno del que habla don Gilberto. Coincido con los tres de la importancia de un sistema bancario mixto, ¿verdad? Coincido con don Gilberto de que la llegada de la banca privada despertó a la banca nacional y se generó una competencia muy importante, sobre todo en beneficio de los clientes, de los usuarios de esa banca. Y yo creo que, digamos, la construcción de esa banca mixta ha sido muy importante. Pero sí quisiera que alguno de los tres nos diga dónde es que están esas diferencias que no termina de nivelarse esa cancha. Sí, Tal vez, don Mario. Tal vez, sí, claro, gracias. Bueno, mire, aquí dos consideraciones. Una, cuando el monopolio de la captación de recursos a la vista se abrió y la banca del Estado perdió ese monopolio, y ahí es donde entra la banca privada a competir directamente con la banca del Estado. Primero, ese hecho es muy relevante porque para mí fue lo mejor que le pudo haber pasado a la banca del Estado, ¿verdad? Porque nos obligó a cambiar, a modernizarnos, a competir, y yo creo que solo beneficios ha traído para la población en general. Perdón, que hay que recordarle en la retina del costarricense que antes usted llegaba al banco a hacer una fila de un montón de horas y medio te atendían, ¿verdad? Sí, correcto. Este impacto, yo lo recuerdo, lo tengo en la retina, porque cuando yo llego
en algún momento a uno de los bancos del Estado, veo gente esperándome, diciéndome, ¿en qué le podemos ofrecer? Y yo dije, un momentito, ¿qué pasó aquí? Sí, el cambio. El cambio se sintió. El cambio se sintió, sintió. empezó la expansión geográfica de oficinas, cajeros automáticos, medios electrónicos, ya el cliente no llegaba a rogar a los bancos, disculpen la expresión, pero Es cierto. muchas veces sucedía Bueno, era eso. así. Es cierto, Era sí, así. es cierto. Y eso cambió. Entonces la competencia solo bien trae. O sea, yo soy un firme creyente de eso. Pero digamos que a diferencia de otros monopolios, como por ejemplo la apertura de seguros o la apertura de las telecomunicaciones, que se amparó al sector que perdía el monopolio con una ley de fortalecimiento, donde se le dio, digámoslo así, un poquito más de espacio en algunos temas de tipo legal, con los bancos del Estado no sucedió. Entonces, por ejemplo, nosotros mantenemos que ha ido modificándose, por ejemplo, regímenes laborales muy complejos, regímenes salariales muy complejos, una ley de contratación administrativa todavía muy rígida para la velocidad en la que tenemos que competir nosotros, y eso no se dio en ese momento. Se han hecho algunos ajustes que han ayudado, pero seguimos teniendo problemas. Los bancos del Estado siguen teniendo cargas cuasi fiscales originadas de leyes específicas que atentan contra las utilidades de los bancos. Y no es que los bancos siempre se cuestionen si tienen o no muchas utilidades o no, pero es necesario para que el patrimonio crezca y podamos cada vez prestar más dinero. Y eso nos afecta, por ejemplo, tenemos que dar plata para Infocop, para la Comisión Nacional de Emergencia, para CONAPE, para esto, para el otro. Siempre que se piensa en un proyecto, el financiamiento de ese proyecto en la Asamblea Legislativa, se piensa en las utilidades de los bancos. Y eso parcialmente lo tienen los bancos privados. Y por el otro lado, me parece que el país requiere, por ejemplo, nosotros tenemos la garantía del Estado sobre todos los depósitos del público, pero el sector privado no tiene una ley de seguro de depósitos como hay en otras latitudes, que eso viene un poco a equilibrar un poco la cancha. Hay temas de encajes mínimos legales que tenemos el sistema bancario, y tenemos un participante del sistema bancario que es el Banco Popular, que no tiene encajes mínimos legales, y esas cosas hay que irlas equilibrando para que podamos tener una competencia más efectiva y más cercana a la realidad de cada empresa. Déjeme ir a corte comercial, porque también recordaba en algún momento que estuve con don Enrique Obregón sentado por acá y me decía, mira esto, y ahora don Mario trataba de explicarlo, esto inclusive de que la banca del Estado tenga que tener ganancias cuando es una banca para el servicio de los costarricenses, es algo que no está dentro de la filosofía de una democracia como la que se consolidó en Costa Rica, decía don Enrique. Ahora plantea usted el por qué sí debe existir. Quiero ir y quiero volver también hablando sobre cómo se refleja esto en el tema, como lo decía ahora, del costarricense de a pie. O sea, cómo en realidad los bancos están pensando no solo en los grandes préstamos para los grandes consorcios. Ni en las grandes transacciones. Exactamente, sino en ese pequeño agricultor que legitima inclusive ese trabajo informal y que lo mete a un sistema que es tan necesario como es el funcionamiento formal. Bueno, y que lo sostiene. Y que lo sostiene. Vamos a ir a un corte comercial. Ya venimos, estamos desde el Club Unión, estamos hablando sobre el presente, el futuro de la banca en Costa Rica. Vamos a hablar de banca para el desarrollo. Vamos a ver cuáles son las facilidades que la banca privada y la banca estatal tienen para mover los sistemas de desarrollo de este país. Ya venimos. Encontramos en el programa de esta semana, estamos hablando sobre el presente y el futuro de la banca costarricense. Decíamos anteriormente en el segmento que recién pasó sobre cómo de una u otra manera la banca, creo que lo planteaba don Mario, ha servido en crisis la banca privada y la banca del Estado como balances para poder contener inclusive las problemáticas económicas del país. Pero también decíamos, Hilda, de la importancia de hablar sobre el tema del costarricense de a pie, ¿verdad? Yo quisiera tal vez en este momento que don Víctor nos hable sobre cómo, a pesar de las diferencias que hay estructurales, como decía don Mario, de que la banca pública tiene más trabas que la banca privada,
Pero aún así, ¿cómo están haciendo, por ejemplo, en temas como banca para el desarrollo todos ustedes? Vamos a empezar, si quiere, con don Víctor. Bueno, nosotros en el Banco Nacional hace unos 15 años iniciamos con la estructuración de un programa orientado a micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí incluimos también lo que es atención del pequeño productor agropecuario. Ese programa se orientó a 3 componentes fundamentales, lo que es financiamiento, lo que es, y hablamos recién de la importancia del acceso a otro tipo de servicios bancarios, no solo el crédito, y también, algo tal vez un poco raro en un banco, dar alternativas de apoyo empresarial, como capacitación, asistencia técnica, promoción comercial, que ayuden a mejorar la gestión y el impacto que tenga esa empresa en su entorno y en su futuro como negocio. Eso ha permitido que en este momento tengamos unos 50.000 clientes financiados de ese segmento. Eso implica, ¿Cuánto se les ha financiado? en colones, actualmente son 630.000 millones de colones. En todos estos ¿En todo el periodo? No, eso es lo que tenemos actualmente vigente en crédito al 30 de abril. Lo que es, durante todo el periodo se han financiado más de 1.500 millones de colones en estos 15 años. Obviamente, si uno lo lleva en términos reales o con la inflación, actualmente serían más de 2 millones de colones. Eso implica, en este momento es la quinta parte de la cartera de todo el Banco Nacional, que está orientado a ese segmento. Obviamente, y eso es parte de lo que hemos tenido que aprender, hay un esquema regulatorio al cual nosotros como banco regulado tenemos que respetar y al cual tenemos que atenernos. Entonces, dentro de ese marco regulatorio es que hemos ido avanzando en la atención de ese sector, de este segmento. Decía Yunus que el que tiene escasos recursos es buena paga. Y si es mujer, todavía es más buena paga. ¿Verdad? ¿Lo han evidenciado ustedes en este tipo de créditos? ¿Es así tan real? Sí, en los casos, por ejemplo, nuestros, en el año 2010 se creó un programa orientado a mujeres líderes de empresas empresarias, que es BN Banca Mujer, y los indicadores de calidad de cartera de esas clientas, en promedio, son mejores que el resto. Entonces, sí, eso se ha evidenciado. Y también se ha evidenciado que el cliente que tiene un promedio de endeudamiento más bajo es el que refleja también un mejor comportamiento de pago. Entonces, eso que usted plantea como que es algo que se dice, nosotros en la práctica lo hemos podido constatar. Ahora es interesante, perdón, la importancia, digamos, yo aplaudo esos programas que genera la banca para apoyar sobre todo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, sea mujer o sea hombre. Pero el tema del acceso al crédito por parte de las pymes es un tema que sigue pendiente. O sea, esos son buenos empujes para que esto se vaya logrando, pero siempre hay un pendiente para que una mayoría de pequeñas y medianas empresas accedan al crédito y puedan desarrollarse, y sobre todo aprovechar el escenario global que tiene este país desde hace 30 años, que es un camino a abrirle las puertas a la inversión extranjera, a empresas multinacionales que se han venido a instalar al país, y que sí o sí las pequeñas y medianas empresas tienen que encadenarse a esas grandes empresas. ¿Qué es encadenarse? Bueno, venderles sus productos a esas empresas y poder aprovechar o sacarles el jugo por su estancia en el país. Esto todavía está en deuda. ¿Y por qué está en deuda? Bueno, porque ese acceso de las pequeñas y medianas empresas a través de ese tipo de programas que nos cuenta don Víctor no es masivo. A pesar de que se habla de cifras tan altas de plata y cifras tan altas de pequeñas y medianas empresas, no es todo el mundo el que tiene. Ahora, ¿cuáles son las críticas que se le hace? Uno, bueno, una ley de banca de desarrollo que está ahí durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. En el maquiavelismo de los intereses. De los intereses. Esa es sí, para decirlo justamente. Hay intereses detrás que no han dejado, digamos, que esa ley pueda
votarse. Y dos, yo creo que falta todavía, digamos, una política integral nacional del Estado costarricense de ver cómo poder concatenar todos esos esfuerzos y poder lograr, digamos, un impacto mayor. ¿Qué piensan ustedes? Como quieran, empezamos por don Gilberto. Mire, yo pienso que la banca ha hecho muchísimo para permitir que la gente llegue a los bancos. Yo conozco bastante bien los mercados y las bancas regional. Yo me atrevo a decir que en Costa Rica, más que Mario, yo creo que tienen una mejor banca inclusive que Panamá. En todo sentido. Allá hay muchos bancos internacionales y toda esa cosa, pero como banca, como servicio, como cultura, aquí mucho más avanzado que en Panamá, inclusive. Los servicios, por ejemplo, que estamos Pero dando... avanzado significa que es más fácil para cualquier persona No. ser sujeta de... No, tiene mejores servicios y está más sofisticada la banca, o sea, es mucho más avanzada en ese sentido. El problema que hay, por ejemplo, en servicios de Bancanet, prácticamente usted puede hacer todo por Bancanet en Costa Rica. O sea, el banco que no da todos los servicios bancarios, o sea, se está quedando totalmente atrás. Desde aplicaciones para smartphones, para iPads, para lo que sea, usted puede pagar cualquier cosa por internet de cualquier país del mundo. Usted está en Europa y puede pagar la luz, el teléfono, el agua, el colegio, lo que quiera. Más tecnologizado, lo que Mira, usted dice. Usted puede, inclusive, me decía ahí en el programa que no lo dijera nunca, pero Pero lo voy a decir. pueden pagar hasta las multas de tránsito por la banca electrónica. El problema que hemos tenido nosotros ha sido, creo yo, un poquito, y tampoco, no le quiero echar la culpa tampoco a los reguladores, pero sí tenemos muchos problemas, y una de las amarras más grandes es en la regulación, no necesariamente de los reguladores, sino de lo que ha estado de moda, que es la ley de lavado de dinero, que ha hecho que cada vez que hace muy complicado la apertura de cuentas a los clientes. Es muy engorroso la tramitología. También creo que dentro de los bancos falta un poco más de cultura hacia la gente. Los bancos necesitamos de toda la población para seguir creciendo. O sea, los bancos no podemos seguir creciendo con los mismos clientes porque nos estamos matando por la misma persona. Entonces, lo obvio es que con toda la tecnología que tenemos, con la gran cantidad de presencia física que existe, que la gente no le tenga, hay que quitarle el miedo a la gente y facilitar un poco la tramitología. Eso es algo que hemos estado insistiendo nosotros mucho en los últimos años, y es que para abrir una cuenta, como te digo, hay que llevar una cantidad de papeles, el recibo de luz, el recibo de teléfono, o sea, que mucha gente no tiene. Sí. Esa es una de las cosas que por eso lo hablábamos, de que muchas veces llega uno al banco y hasta el pedigrí del perro le piden a uno a ver si el perro es fino o no es fino. O sea, ¿Qué cosa? La regulación tiene que existir. estamos de acuerdo, pero es que es muy difícil para un pequeño agricultor, para un pequeño comerciante, y entonces terminan en el famoso vicio de le pido prestado a mi primo, le pido prestado al otro, y yo no siento que me acerco al banco porque, o a lo mejor me asusto, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso sea, y bien lo decía don Gilberto, que necesitamos hacer esa combinación de acercamiento sin tanto rigor y sin tanto miedo? Déjame terminar una cosa. Nosotros queremos, porque la otra parte también es la parte de crédito, que tanto le preocupa a ustedes. Y a todos nos preocupa, porque el acceso a crédito sí es limitado. Ahí igual caemos en problemas regulatorios, y también caemos en que realmente no se le puede prestar a todo el mundo, porque el banco tiene que ser responsable por los depósitos los depósitos de los bancos son depósitos públicos. Nosotros no le podemos prestar a quien sea, porque llega ahí al banco a pedir plata. Entonces,
la ley de banca para el desarrollo va a ayudar un poco, pero también los bancos han hecho bastantes cosas, tanto como ha hecho el Banco Nacional. Nosotros, por ejemplo, también a muy pequeña escala hemos estado trabajando desde más o menos 1998 en un programa como banca de segundo piso para financiar a algunas ONGs que a su vez prestan a pequeños y medianos empresarios. Lo que nosotros hemos hecho con ellos es un convenio mediante el cual ellos accesan a esta gente, los capacitan para hacerlos bancables en el tiempo y que sean como una especie de semillero para los bancos. Ellos vienen, desarrollan a los clientes, los ayudan y les enseñan cómo llegar a ser bancables. Pero vamos a ver, también hablábamos ahora en el corte comercial que estructuralmente la gente que está llegando a las juntas directivas de muchos de los bancos de ustedes, varios de ellos inclusive fueron gestores del tema de banca para el desarrollo. Así que pareciera, y sé que el presidente Solís también lo dijo, sí, lo dijo aquí sentado, Sí, ¿verdad? Dijo, eso, por ahí vamos a activar la economía, necesitamos Sí, que él ha la sido pequeña claro. empresa, y lo dijo sentado aquí, donde está doña Gilda. Tal ¿Cómo lo vez- veo, Mario? Tal vez, don Alan. Vamos a ver. Yo creo que es un poquito en la línea que decía Gilda. O sea, ¿qué entendemos por desarrollo y cuál es el plan país en ese desarrollo? Porque cuando uno oye muchas cosas es, bueno, démosle plata a los agricultores, démosle plata a esto, pero no hay un proyecto país. ¿De dónde son los énfasis que el país quiere llevar esos recursos? Porque si hay una cosa que el país tiene son recursos. Eso no hay duda, 90.000 millones en uno de los fondos de desarrollo, 500 millones de dólares del peaje bancario, los patrimonios de los bancos, etcétera. Entonces, primero, Pues claro es que plata hay. si plata hay... Lo que no hay son políticas públicas definidas. Correcto, y yo creo que ahí todos debemos de aportar en esas políticas. Dos, también comprender de que el desarrollo se puede llevar de diferentes formas. Y por ejemplo, los bancos del Estado, una de las formas de llevar desarrollo a las comunidades es la presencia física que tenemos. ¿Verdad? Nosotros, entre Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Popular, tenemos más de 600 oficinas en todo el país. Yo les puedo contar que tenemos una oficinita en Puerto Jiménez donde nadie llega, y ahí está el Banco de Costa Rica. Sea rentable o no, ¿verdad? Pero tenemos que estar ahí por la función social y de desarrollo que tienen estos bancos. Pero cada uno, yo creo que tenemos, digamos, el deseo de ayudar, pero es dónde están los énfasis. Es agrícola, es emprendedurismo, es innovación, es incubadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se tiene que definir. Eso está sin definir, ¿no, Mario? Mire, lo que pasa es que la ley establece todos esos campos, la ley de banca de desarrollo, pero yo he venido notando últimamente que el énfasis que le está dando es un tema muy agrícola. Y no es que sea un sector que no nos interesa, al contrario, a todos nos interesa volver a reactivar. Pero no es el único. Pero no es el único. No. Entonces, para no perder perspectiva, que el tema de desarrollo tiene que ser muchísimo más global y tiene que ir en la dirección con el desarrollo que quiere el país, tanto interna como externamente. Sobre todo con todo el recorrido de innovación tecnológica Correcto. que tiene el Y país, que tenemos ¿verdad? una fortaleza muy importante y que prácticamente ese es uno de los sectores más desarrollados en las últimas décadas. Entonces, me parece que es un temita que da para más, muchísimo más. Entonces hagamos una cosa, estoy totalmente de acuerdo, creo que este temita va a dar por mucho más, creo que el siguiente segmento vamos a tener que focalizar para ver si no hay claridad, cuáles son las claridades o los motores que de verdad deberíamos de impulsar para desarrollar la economía de este país, en un momento que lo plantearon todos, en donde las tecnologías, por lo menos así lo veo yo a futuro, los bancos van a sufrir una metamorfosis bastante fuerte, porque los bancos están ya al alcance de los servicios y plataformas informáticas. Así que ahí va a haber una transformación, pero bien lo decía don Mario, necesitamos una claridad de hacia dónde va esto. Ya venimos. Exactamente, vamos a tratar de puntualizar, según nuestro criterio, hacia dónde deberíamos de ir, a pesar de que son políticas de Estado, pero tratemos de hacer algo nosotros en este programa por ese tema. Hay que Ya construir. venimos. Eso es.
Volvemos al Club Unión, hoy hablando sobre el presente y el futuro de la banca en nuestro país. Vamos a tomar unos minutitos solo para hablar de las políticas públicas definidas, porque Hilda me pidió que quería plantear un tema que me gustó muchísimo y quisiera que en este segmento también lo viéramos. Esa claridad dentro de las políticas públicas que debemos definir, ¿por qué son tan grises, tan complejas? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en el tema de las prioridades, yo creo que sí se ha esbozado desde el punto de vista de iniciativas y de tendencias. Tal vez falta articular los esfuerzos. Los bancos o la banca es una parte de esos esfuerzos. La parte regulatoria en general de tramitología es otra parte importante. A veces cuando un cliente llega a solicitarnos financiamiento hay algún tipo de requisitos que dice, es que el banco pide muchos requisitos, no necesariamente son del banco. La lista del niño, como dice. Sí, porque aunque no pida un crédito en el banco, esos requisitos igual los tiene que cumplir para que su empresa se desarrolle. Entonces, son producto de otras legislaciones, digamos. Sí, se han venido haciendo esfuerzos para disminuir los tiempos que requiere una empresa para que le den todos los permisos y que pueda funcionar. Pero eso es un área donde todavía como país tenemos que seguir trabajando, seguir avanzando. Entonces, que la patente municipal, que el CVO en ganadería, que permisos de salud, etcétera, etcétera. También tiene que existir, sí, debería haber mecanismos tal vez más expeditos para que eso sea rápido también. Entonces, esa convergencia de temas de políticas públicas orientadas a un sector o a un segmento, debería integrar, y tal vez en eso hay que trabajar un poco más, debería integrar todo lo que son los actores, diferentes actores en diferentes temas. ¿Quién debería integrar? Porque si no nos levantamos de esta mesa y no decimos... ¿En manos de quién está? En manos de quién está decir, bueno, vaya, sentémonos, vamos a acomodar esto. Ajá. Don Mario. A mí me parece que el Estado, ¿verdad? Para no decir el gobierno, porque el gobierno cambia. Pero el Estado es muy 4 grande, don Mario. Bueno, pero a mí me parece, hay un consejo rector de Banca de Desarrollo que tiene entre sus funciones la articulación del sistema. Por ahí podríamos empezar. Y ahí hay representación del Ministerio de Economía a través de su ministro, del Ministerio de Agricultura a través de su ministro, y hay representantes de diferentes cámaras. Entonces me parece que hay una conformación bastante interesante donde por ahí podemos empezar. Ahora que plantearon el Ministerio de Economía, el señor ministro Wilmer Ramos decía, espera que Costa Rica se prepare para afrontar los reajustes de la economía mundial mediante un modelo de desarrollo basado en pequeñas y microempresas, que serán el principal instrumento del programa económico de la administración Solís Rivera, junto con la banca para el desarrollo. O sea, el tema, por lo menos, de gestión en esta administración va por ahí. Sí, es que las grandes economías se basan en la micro y pequeña empresa. Son las que la ¿verdad? sostienen. Son las que la sostienen. Entonces, ¿cómo hacemos viable todos esos recursos para poder apoyar a ese sector? Aquí yo estoy seguro, por ejemplo, que una señora que tenga un salón de belleza en la esquina del barrio y que se le dé una línea de crédito, esa señora va a hacer todo lo posible por pagarla, porque eso implica comer o no comer. Así de fácil. No es lo mismo en una empresa grande, que si no paga, ahí vamos saliendo. Pero una persona que tiene un salón de belleza, unos muchachos que están en una cochera produciendo tecnología, los apps de los teléfonos, que hemos sido exitosos en eso, no va a poner en riesgo el sustento diario por no honrar una deuda. Entonces la posibilidad de éxito, bueno, el Banco Nacional ya habló de un programa que tiene muy exitoso. Las probabilidades de éxito de no pago son relativamente, digamos, en márgenes razonables, ¿verdad? Pero aquí la gente tiene que entender es que si obtiene los recursos, tiene que honrar esos recursos para que el sistema funcione y que la persona o la pequeña empresita, las costureras que le damos allá en la zona atlántica un crédito, puedan seguir creciendo. Porque aquí la idea es que la gente vaya creciendo y que se haga empresaria, que se haga bancarizable, que dejemos de ser asalariados.
Claro, porque ¿verdad? además eso tiene que ver con el cierre de la brecha de la pobreza, Claro. tiene que ver con el acceso, con la inclusión, o sea, un montón de temas alrededor socioeconómicos, ¿verdad? Que el país tiene Caja que... Costarricense de Seguro Social, o sea, tiene que ver con la normalización y estabilización del Estado como tal. Sí. Don Gilberto. No, y es importante, yo sí creo que es importante también de que estos préstamos no sean subsidiados. Yo creo en que todas estas microempresas y estas empresas tienen que aprender a competir y a ser eficientes. Y no es subsidiándoles la tasa de interés la forma de hacerlos crecer. Yo estoy en contra de que le cobren, o sea, exceso tampoco, pero sí pienso en que deberían ser tasas de mercado normal, como una empresa normal. Se les puede ayudar en cierta forma, pero no poniéndolas en una falsa eficiencia para que pueda producir y poder subsistir. Y es claro que el que tiene pocos recursos no quiere que le regalen, quieren que le den para salir adelante, pero tampoco que lo estrangulen, No. lo cual me permite plantear un tema que Hilda me dijo, Que le den aire. tienes que dejarme plantearlo. Así que por favor, si ustedes me permiten, voy a Sí, bueno, yo quería que, gracias Alan, lo que quería era que discutiéramos también en este foro, aprovechando que tenemos a estos representantes de la banca privada y estatal con nosotros, de ver también el acceso al crédito ya no para emprendimiento, sino para vivienda, por ejemplo, ¿verdad? Que es un acceso diferente, ¿verdad? Es un acceso diferente, pero también con mucha dificultad según los salarios, según las probabilidades económicas o posibilidades económicas que tenga esa persona. Pero sí, don Gilberto, hay una brecha que se ha creado en la banca y es lo que la banca paga por ahorrar y lo que la banca cobra por prestar, ¿verdad? Margen de intermediación. Ese margen de intermediación, o sea, Margenzote, ya no es la banca margencito, es como muy margenzote. vivilla, entonces lo que cobra por prestar es bastante alto, va entre 15 y 20%, ¿verdad? Y de interés, y lo que paga por cobrar, que es, ¿cuánto? 5 a 6, Depende. de 5 a 10 incluso, ¿verdad? Por encima del porcentaje de inflación. ¿Cómo cerrar esa brecha? Esa es mi pregunta. O sea, ¿cómo hacer que la banca reconozca un poco más el hecho de que alguien ahorre y se le pague más interés por ahorrar y bajar el crédito y cerrar un poco esa diferencia, ¿verdad? Y bajar el interés por el crédito? Mira, usted habló de dos cosas. Primero, lo de la vivienda. Yo creo que lo de la vivienda en este país ha avanzado de una forma increíble. O sea, volviendo otra vez a los años 80, la única forma que usted podía conseguir un crédito hipotecario en esa época era o a través del INBU, si se metía a los planes de ahorro y crédito, a través del INSS, si compraba una póliza de vida y esperaba 5 años para que fuera disponible, o a través de la caja, si tenía un amigo en la caja que le ayudara. Pero aparte de eso, no había prácticamente crédito. Y me acuerdo que en esa época, como gran cosa, creo que eran 15 años del INSS, o 12 años la caja lo que daba. O sea, hoy día tenemos créditos hipotecarios hasta 30 y más años. O sea, existe cualquier cantidad de créditos hipotecarios. Nosotros en la FICE conseguimos hace 8 años una línea de crédito de $40 millones con crédito con tasas de interés fija por el periodo total del plazo. O sea, eso fue algo que trajimos y OPIC nos dijo que ellos querían que esos créditos fueran para clase media, media-baja, que no fueran para... y de hecho nos pusieron un techo de $150,000 y que ellos querían que fueran en financiamientos de $70, $60,000.
ahí, don Gilberto, es que me quedo con el tema de a qué botones tocamos para que sea más sensible a la realidad de este país, Sí. don Mario o don Víctor. Sí. ¿Qué tocamos? ¿Qué botones tocamos para que Sí. podamos tener realmente Yo acceso? quisiera tal vez volver a retomar un tema que tocó Gilda, que es el tema de los márgenes de intermediación en el país, que todavía siguen siendo un poquito altos en relación con otras plazas. El margen de intermediación hace unos años, que diría yo unas décadas atrás, podría andar entre 10 y 12 puntos, ¿verdad? Hoy el margen de intermediación en colones anda alrededor de 5 o 6 puntos. Y eso ha sido un esfuerzo de todo el sistema por llevarlo ahí. Ahora, ¿cómo podemos disminuir todavía ese margen y llegar a estándares internacionales de 3%, por ejemplo, en un margen de intermediación? Bueno, primero que todo, la eficiencia de los bancos. Tenemos que seguir trabajando en ser cada vez más eficientes, y eso tiene que ver con temas de contratación administrativa, tiene que ver con temas de regímenes laborales, tiene que ver con regímenes salariales, digamos en el caso de la banca del Estado, y por el otro lado, en el tema externo, encajes mínimos legales muy altos en el país, ¿verdad? Todavía, y no cambian, más bien tienden a subir. Dos, excesiva regulación, que la regulación es buena en la banca. Hoy tenemos un sistema bancario nacional muy sano, y uno de los factores de que esté sano, uno de los factores, no necesariamente el único, es que tenemos una regulación bastante estricta y que los supervisores han jugado un papel importante. Es una de ellas, pero ahí se puede flexibilizar algunas cosas, y los temas de los requerimientos cuasi fiscales que le hacen a los bancos, ¿verdad? ¿No? O sea, por ejemplo, tenemos una ley de Infocop que tenemos que darle el 10% de las utilidades al sector cooperativo, que es una ley que tiene 30 años, y quizás esa era la prioridad en aquel momento. Y resulta que los bancos, uno de los principales clientes es el sector cooperativo. O sea, le damos utilidades a Infocop y por el otro lado le damos plata a las cooperativas para que hagan segundo piso, ¿verdad? Cuando yo puedo tomar esos dineros de Infocop y multiplicarlos por 10 o por 15 en capacidad financiera. Esas cosas hay que revisarlas, porque en la medida en que se revise, esas cargas cuasi fiscales, financieras y operativas van a ser menor, y la posibilidad de que eso se refleje en el margen va a ser inmediata. Entonces ahí es un temita, ¿verdad? Por lo general el margen refleja los costos de los bancos y un margen de ganancia razonable para poder capitalizar a los bancos. Déjenme ir al último corte comercial. Cuando regreso quiero ir a don Víctor también hablando de este tema y hacer una fase de cierre para ver cómo miran ustedes que va a ser este desarrollo para los próximos, pensemos en el 2025. ¿Cómo va a ser este desarrollo? ¿Cómo se va a estructurar la banca cuando la tecnología nos va a rebasar ampliamente? Nos está. Ya venimos con más. Hemos tratado de conversar de algunos de los temas de lo que es la banca en este país y el futuro de ella. Definitivamente tiene muchas aristas, tiene muchos ejes sobre los cuales podríamos ir conversando, así que no va a ser esta ni la primera ni la última vez en la que vamos a tratar este tema, que ya después de 4 años creo que era un tema un poquito ausente en estos programas, pero que tenemos que ir profundizando, y les prometo que vamos a seguir haciéndolo en el transcurso de lo que continúe nuestro programa aquí en Canal 13. Quería hablar del futuro, y hemos hablado de que las tecnologías van poco a poco consolidando y conformando unas plataformas en donde el usuario, y así casi que comenzó don Humberto ahora, el usuario ahora va a ir mucho menos al banco, porque lo va a resolver de cualquier parte del mundo sin mayor problema a través de sus plataformas electrónicas. Esto va a generar una transformación también en la estructura de los bancos en el país. Arranquemos con Víctor. Bueno, definitivamente eso sí ha creado un cambio en la oferta de servicios y cómo se estructuran los servicios de los bancos. Ya la mayor parte de las transacciones de los bancos
ya no se hacen a través de cajas, ya no se hacen en forma física, sino que se hacen por medios electrónicos, ya sea a través de teléfonos, de tablets, de computadoras, de puntos de venta, de tarjetas, etcétera. Entonces, eso ha determinado que las áreas de tecnología y de especialización en este tipo de servicios tengan que verse reforzadas, ¿no? Y tengan que visualizar a un cliente que ya casi no va a llevar efectivo en su billetera, sino que va a pagar con algún medio electrónico, ya sea físico como la tarjeta, o por medio de una aplicación en un teléfono celular, que eso ya se hace. Entonces, Inclusive me contaron que hasta las tarjetas ya empiezan a desaparecer también y ahora pones tu huella, pones un código y pagaste como si fuera la tarjeta de crédito, ¿verdad? Empieza a desaparecer hasta eso. Eso hace que sea un reto para nosotros seguir ofreciendo servicios de muy buena calidad, pero sin perder el contacto humano. Yo creo que el contacto con la gente no se va a perder porque por el hecho que somos seres humanos. Entonces, en la parte, por ejemplo, de pequeñas empresas, es muy importante estar cerca del cliente, cerca de la clienta o del negocio, para ver cómo está, qué necesita, cómo funciona. Entonces, ahí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para ir incorporando cada vez más esta tecnología que más que poco a poco, mucho a mucho, nos ha ido revolucionando, sin dejar de lado lo que es también el contacto humano. En algún momento, hace tal vez más de una década, en España se vieron que podían desaparecer las oficinas físicas de los bancos y vieron que eso en realidad no era tan sencillo, porque la gente igual necesitaba tener un punto de referencia en el cual interactuar más allá de la tecnología con algún funcionario o representante de la institución financiera. Don Gilberto, en sus 2 minutos de conclusión, ¿cómo ve el futuro? Yo sí veo un aumento en la parte de servicios tecnológicos. Veo que la banca se va a seguir consolidando en el país. Creo que deberían delimarse, como dijimos varias veces ya, la cancha para que la banca siga siendo un elemento importante en el desarrollo humano y económico del país. Yo creo que va a ir cambiando un poquito más el rol del banquero también, enfocándose un poquito más en la parte educativa, de guía y de consejero, si queremos ser más, contribuir más a la sociedad y manteniendo más o menos el número, las oficinas, el tamaño del parque de oficinas que tenemos en este momento. Yo ya no veo un crecimiento masivo de oficinas porque muchos servicios ya están en línea y el contacto yo creo que ya casi es suficiente. O sea, pero sí cambiando el enfoque de las oficinas, como más soporte a los clientes, más que para transacciones. Una banca más de acompañamiento en este proceso para que los clientes tengan mayor conocimiento y puedan desarrollar sus iniciativas con más capacidad. ¿Don Mario? Sí, los cambios en la conducta del consumidor han implicado o han generado cambios en los mismos bancos. Nosotros pasamos de ser bancos de 5 días a la semana, 8 horas, a ser bancos 7 días a la semana, 24 horas los 365 días al año. Y eso lo hacemos a través de los medios tecnológicos, ¿verdad? Es una herramienta el medio tecnológico, no es un fin en sí mismo. Y eso ha colaborado de que los bancos podamos estar más cercanos a los clientes, ir modificando nuestra actuación conforme va cambiando la conducta de esos consumidores y también ir modificando procesos y hacernos más eficientes. Eso ha implicado grandes inversiones en tecnología, grandes transformaciones en el tipo de oficinas que tenemos. Yo coincido en que las oficinas no van a desaparecer, lo que hemos hecho es irlas modificando. Antes las oficinas, por ejemplo, en el Banco de Costa Rica eran oficinas de 80 empleados y solo 10 atendiendo público y el resto haciendo proceso manual atrás.
Ya hoy el promedio de oficinas muestra 10 empleados, no hay back office, tenemos oficinas unipersonales y esa es la tendencia. Y yo creo que eso no va a cambiar. La oficina humana va a irse modificando con diferentes horarios, con diferentes tipos de atención y el énfasis va a ser a través de los canales electrónicos. El gran reto es cómo hacer banca efectiva a través de los canales electrónicos. Yo le hacía una pregunta a mi gente de mercadeo hace unos días, cómo hacer banca a través de redes sociales, que no implica simplemente me gusta o no me gusta y tener tantos afiliados, no, cómo hacemos banca a través de redes sociales y ahí tenemos un gran reto. Y irse adaptando a eso. Sin querer meterme en el trabajo de los compañeros, Sí. es un tema de lo que estaba hablando don Gilberto, según mi óptica, esa banca de acompañamiento, Sí, de correcto. banca de instruirme para poder saber. Y de la respuesta inmediata, ¿verdad? Porque ahora el cliente lo que quiere es, mire, no me hable mucho, resuélvame, ¿verdad? Eso es. Ese es un sector. Hay otros que les gusta ir a la oficina y que le digan, mire, don Mario, doña Hilda, don Al, buenos días, ¿cómo está? Perfecto, y dedican su tiempo. Ese cliente no va a cambiar. No. Bueno, sobre todo. No, pero que las nuevas hay- generaciones sí lo van a Claro, hacer pero ese sobre cambio. todo que todavía hay una brecha tecnológica Sí, correcto. de una parte de la población costarricense que no tiene acceso Sí. a Internet y que entonces eso, digamos, que le obstaculiza un acercamiento al banco. Entonces las oficinas son la necesarias, respuesta sí. para ello. Nada ¿verdad? más un señor. dato para que se... nosotros el año pasado procesamos 200 millones de transacciones en el banco. El 80% de esas transacciones fueron por medios electrónicos y un 20% manuales. O sea, 40 millones de transacciones corrieron a través de las oficinas bancarias humanas. Dios guarde, no hubiéramos tenido medios electrónicos. Así es, sería toda una complejidad. Me queda un minutito, Hilda, tu criterio final sobre lo que hemos compartido el día de hoy. Bueno, no, yo creo que es inminente el planteamiento sistemático de la banca en el sentido de la toma de decisiones en relación con qué banca es la que queremos en el país, o sea, para qué vamos a utilizar la banca privada y la banca pública. Esas decisiones, como lo hemos hablado en esta mesa, están pendientes y yo creo que las personas que tienen en la mano esa posibilidad de decidir cuáles van a ser las prioridades para la banca costarricense, tomen la decisión cuanto antes. Yo me sumo a Hilda diciendo que el tema de políticas públicas definidas, claras y precisas es un llamado necesario, urgente. Estamos estrenando una administración, es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, pero bueno, quienes llevan el Estado adelante es el gobierno. Entonces el llamado es para que nos sentemos a dialogar, porque el costarricense necesita activarse en la economía y estos señores están dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Hay el dinero. Hay dinero, que lo hay. dijo don Mario. Exacto, digo Mario, ya quiere hacer Hilda Me ahora. Hilda. atienden por la tarde. Y necesitamos realmente activar nuestra economía. Así que, por favor, señores del gobierno, sentémonos a dialogar. Gracias a todos mis invitados, gracias a ustedes que han Gracias, compartido con nosotros en un programa más de esta semana. Y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos en este precioso país.